El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Seguimos, amigas y amigos, con Fuera de Orden, el segundo segmento del programa 398 de este jueves 25 de marzo del año 2021. Se nos va marzo. Cada vez que se va un mes, yo le mando saludos a Juan Guaidó, porque él al inicio del interinato, yo no recuerdo qué fue lo que me dijo. Tú vas a ver que antes de que termine el semestre, tú vas a ver. Entonces yo cada vez que termino el mes, yo le recuerdo a nuestro amigo Juan Guaidó, que se está acabando el mes. Sin rencor, porque yo no guardo rencor en mi corazón. Gracias a todos los que se han sumado a mi cuenta en Patreon. Gracias a todos los que siguen conectados a nuestra página en Facebook, facebook.com/DeLaraFTV. Y nosotros seguimos con Thais Peñalver, pero hay algo que Thais Peñalver ha puesto sobre el tapete y que muchísima gente, cuando en mis redes sociales yo anuncié que ya tenía el libro y que lo estaba leyendo, Thais Peñalver hizo en sus redes sociales una réplica de lo mismo y me preguntan, todos me han pedido que pregunte lo mismo. ¿Por qué Thais Peñalver anda diciendo que este libro es su despedida? Pero que ese libro es mi despedida, por eso lo digo, así tal cual. ¿De qué se está despidiendo Thais Peñalver? Oye, me estoy despidiendo de muchas cosas, Daniel. Primero, de sufrir por mi país, porque yo amo profundamente a Venezuela. Y me duele desde el día que cerré la última puerta del Congreso y me fui a desahogar allá al Universal y me recibió Francisco Olivares y me hicieron un reportaje donde yo le di las gracias a ese Congreso bicameral, porque como constitucionalista, como experta en leyes, como experta en derecho político, parlamentario, todo eso lo había aprendido allí. Yo decía, vamos a la barbarie. Vamos a la barbarie porque donde no hay un Congreso bicameral, hay un retraso. Y como yo había visto a todos aquellos diputados y senadores jubilarse e irse corriendo, sabía que nadie iba a defender a Venezuela. Entonces, me he cansado de ser una voz en el silencio porque yo no necesito que me contraten ni trabajar para un partido político, ni para una coordinadora democrática, ni para la MUD, ni para nadie, para hablar en nombre de Venezuela. Yo ejerzo mi ciudadanía a diario. Así me enseñaron en mi casa, Daniel. Y tú sabes de dónde vengo yo. Mi papá y mi mamá eran hombres dedicados a su país, en sus diferentes áreas. Yo siempre pongo como ejemplo el velorio de mi mamá, que no era la política. Terminó siendo política gracias a mi papá. Pero en el velorio de mi madre, yo estuve más de 6 horas parada al lado de su ataúd, porque había una cola de personas que no terminaba nunca de venir a darme las gracias por los favores que ella le había hecho, las casas, las becas, el carro, el trabajo, la cosa, los que habían trabajado con ella. Eso es amar un país. Y yo, desde el día que cerré esa puerta, más mis 20 años en el Congreso, trabajé por Venezuela. Entonces yo me cansé ya de ser una voz en el silencio, de advertir. En ese libro, esa entrevista que está allí, están todas las preguntas que me han hecho a lo largo de todos estos años. Está mi trabajo que hice en el Congreso también. Están las preguntas que me han querido hacer mis amigos. Y está la oportunidad que le di a mis amigos de hacerme la última pregunta. Porque yo creo que ya este capítulo se cierra, Daniel, y uno tiene que ir a otra cosa en la vida. Uno ya dice, mira, ya yo lo hice todo y es un momento muy delicado, pero muy delicado para Venezuela, y por eso dejo allí lo que hay que hacer. En este momento, nos guste o no nos guste, siempre en mis artículos advertía, la solución no nos va a gustar. Bueno, porque es que hay que leer cómo en la historia contemporánea estos regímenes nunca terminan de irse. Que tienen que pasar muchos años. Yo siempre lo comparo con la limpieza del río Guaire. Siempre lo comparo con eso, porque eso va a tardar muchos años para terminar de sacar todas estas aristas, todo esto que nos han sembrado, y que volvamos
hacer un país de nuevo y que podamos instaurar una democracia. Ahí tú estuviste 17 años en la Comisión de Política Interior. Decían antes los que tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de hacer mi pasantía para graduarme en la Asamblea Nacional. Yo estuve en la Comisión de Minas. Y yo recuerdo cómo, para empezar, fue mi primer paso por la administración pública. Y recuerdo lo que era, aún cuando ya había pasado la vorágine del chavismo por encima del Parlamento, recuerdo cómo había todavía allí unos funcionarios de carrera que aguantaban el chaparrón, que estaban como profesionales especializados en áreas difíciles como el petróleo, por ejemplo, en sus puestos de batalla, y que eran normalmente despreciados y tratados con desdén por el chavismo de forma tradicional a la entrada, a la llegada, pero en determinado momento se daban cuenta de que no había más remedio que hablar con esa secretaria que tenía 25 años conociendo cuál era el encabezado que debía llevar el documento que había que mandarle a la embajada, o de ese funcionario allí gris quizás metido en un recodo de la comisión que era el que llevaba el anuario de las acciones de la comisión y que era el que podía ayudar a hacer el informe. Eso en el viejo Congreso se vivía de la misma manera. Cuando llegaban estos grupos emergentes, cuando llegaba el MAS, cuando llegaba la izquierda, cuando llegó la causa R, o cuando llegaba algún sector de disidente entre los propios partidos, ese desprecio por la función pública que tanto enorgullece el chavismo, de los funcionarios de carrera y de esa burocracia que tuvo tantos años formada para efectivamente darle respuestas no a los gobiernos, al Estado y a los ciudadanos. Eso se vivía de la misma forma en ese viejo Congreso. Para nada, sobre todo ellos sobrevivían. Todavía hay gente comunistas, socialistas, de todos esos partidos políticos que entraron al extinto Congreso y todavía están allí, en la Asamblea, 22 años después. Para nada, los recibíamos. Dos cosas muy rápidas. Primero, Daniel, en el extinto Congreso hacías una carrera legislativa. Los empleados y los obreros tenían protección. Eso lo patearon. Eso fue lo que yo fui a denunciar, que sacaron a hombres y mujeres sostén de hogar, mujeres de más de 55 y 60 años que mantenían a sus familias y los sacaron a patadas estigmatizados. A mí me dijeron, doctora, con su currículum no puede nadie, mi hoja de servicio en ese Congreso, pero usted es ADECA, va para afuera. Y en aquellos tiempos recuerda que cuando la presidencia de la Cámara de Diputados era de un partido, el Senado, la presidencia del Senado, era de otro partido. Y por supuesto, en las comisiones permanentes se cambiaban y se rotaba el personal. Claro que la gente salía, claro que yo durante 17 años puse mi cargo a la orden, cada vez que llegaba un presidente nuevo a política interior. Y una vez Gustavo Tarre Briceño me dijo, tú eres la persona más recomendada que yo conozco en mi vida, y yo salté y le dije, yo no le he pedido a nadie que me recomiende diputado. Pues a mí me ratificaban de todos los partidos políticos porque yo nunca le he sido leal a ningún partido político, a pesar de que yo estaba ahí por Acción Democrática y cotizaba para Acción Democrática. Mi lealtad, Daniel, es con Venezuela. Aquel diputado, senador, jefe, quien fuera, que me pidiera que yo hiciera algo que contraviniera los intereses de la República, así yo por ir a mi puesto estaba dispuesta a decirle que no, y lo hice, no sabes cuántas veces. No sabes, o sea, tendré que escribir un libro, pero como ese libro no es sobre mi biografía, pues no voy a echar esos cuentos. Aun cuando hablo bastante de mi época del Congreso, que amo y adoro. Una de las cosas que me vinculan a este libro es que Thais Peñalver me pidió que le hiciera una pregunta para ella responderla en la parte final del libro. Yo voy a leer la pregunta, no la respuesta. Pregunté, ¿qué ministerio le aceptarías o cuál le pedirías a un gobierno democrático con el que decidas colaborar? La respuesta son como página y media de argumentos que yo respondería. Creo que la respuesta me identifica. El libro
de Thais Peñalver, Diálogos Impertinentes, lo pueden comprar en Amazon, en su versión física, como que es la que a mí me gusta, a mí me encanta. Sobre todo me encanta ver el grosor de los libros. Mira este librote, tengo que leerme 400, pero me encanta. Pero hay gente que le gusta leerlo en digital, entonces también tienen esa opción. Y por supuesto, ahí podrán leer la respuesta que me dio. Pero yo tengo otra pregunta, ahora más o menos por lo mismo. ¿Alguna vez te ofrecieron un ministerio? Nunca. Siempre trabajé para el Poder Legislativo. O sea, Yo soy un funcionario. nunca quiso algún diputado que se fuese a algún ministerio llevarse a Thais Peñalver. No, para nada. Yo fui un funcionario de carrera legislativa, fui cajita feliz y yo le respondí a esa persona desde el Universal para que me fuera, porque yo estaba fastidiando mucho, no me quería ir, pero ¿cómo me iba a ir si yo había estado formada para trabajar en el Congreso? ¿A dónde iba a trabajar si cerraban el Congreso? Y me ofrecieron una cajita feliz, me dijeron, te vamos a aumentar tu sueldo, te vamos a dar un retroactivo de no sé cuánto, te vamos a mantener el seguro, te vamos a hacer todas esas cosas. Yo le dije a esa persona, te respondo mañana. Le respondí desde el Universal, yo no voy a ser la jubilada más joven de Venezuela porque eso es un delito. No puedo aceptar ese retroactivo de ese monto porque yo no gano ese sueldo. Así que gracias por la oferta de la cajita feliz. La respuesta de Daniel fue, y esto tampoco nunca lo he dicho públicamente, y creo que nunca te lo he dicho a ti con los años que tengo conociéndote, es que mi papá estaba en terapia intensiva en una clínica y me quitaron el seguro. Esa fue la respuesta. Pero aquí sigo. Por eso cuando me dicen, es que no puedo, es que tengo que pensar en, bueno, está muy bien, yo respeto todo eso, pero entonces déjenme en paz, porque yo me he pasado 22 años sola, enfrentando y plantándole cara a un régimen que destruyó a mi país. Y por eso me retiro, porque yo creo que ya 22 años son suficientes, sumados a los del Congreso. Creo que le toca a las nuevas generaciones y le toca al futuro. Yo escribo este libro básicamente para el futuro, Daniel, porque como tú y yo somos investigadores, siempre necesitamos buscar qué pasó, qué ocurrió, y yo creo que el futuro va a agradecer que se haya narrado ese libro en tiempo real, sin ningún tipo de prejuicio. Soy la misma Thais Peñalver de siempre, que dice las cosas, que no trabaja para nadie, que no responde a los intereses de nadie, y que te repito, soy solamente leal a mi país, a lo que queda de él, y ojalá reflexionemos todos, ojalá entendamos que ha llegado el momento de emplazar, de tomar decisiones políticas y de salvar lo poco que queda de Venezuela. Cuando Thais Peñalver dice que se despide, que se va, ¿para dónde te vas, Thais? ¿Te estás retirando de dónde? ¿De la actividad pública, de los medios de comunicación? ¿Vas a renunciar al partido? ¿Cómo es la cosa? Al partido renuncia, ahí está en el libro. ¿Te retiras a tus aposentos? Mira, me retiro a escribir. Okay. Creo que hay que escribir. Viene otro libro, ya lo estoy revisando, importante. Tengo otro libro ya listo sobre la historia de Venezuela. Te voy a dar el título, para el carajo, la historia que nos contaron. Está muy bueno, me gusta. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que le toca a otros. Ya son 22 años y uno tiene que, como dice el maravilloso Antonio Gala, el escritor y filósofo y sabio español, hay que aprender a callar. Yo creo que a mí me ha llegado el momento ya de callar. Fíjate que todavía tengo que estar diciendo, después de 11 años con un Twitter, una cuenta de Twitter, explicando todos los días como una prédica democrática, esto es la democracia, esto es la ciudadanía, esto es un gobierno. Todavía tengo que decir que esto no es un gobierno. Todavía tengo que decir que no es que es una banda, no, son socialistas. Todavía hay que seguir diciendo las cosas porque el país ha estado negado a ver la realidad. Tampoco ha tenido de este lado quien los oriente. Tampoco ha tenido quienes les digan, miren, está pasando esto y esto y esto. Y cuando yo lo dije, no lo entendieron, no lo escucharon. Entonces que quede todo por escrito, Daniel. Todos mis artículos de opinión durante estos 2 años del gobierno interino, porque yo no oculto absolutamente nada, yo proponía algo, les daba 10 días, no lo hacían, se convertía en un artículo para el No Herald o para el... Una confusión con aquel artículo famoso, no sé si lo recuerdas, este cuento se acabó.
enloquecieron, lo convirtieron en audio. Pensaban que yo había dicho que se había acabado el chavismo y que ya se iban, agarraban sus maletas y se largaban, cosa que no va a ocurrir en muchos años también. Pero no, yo decía, se acabó el chavismo como gobierno, como una democracia, esa cosa que le han inventado de imperfecta, como esta cosa que bueno, que sí, pero que no, pero que Chávez y el AFAO y tal. Eso ya se había acabado. Eso era lo que se había acabado. Y comenzaba esto, ya, el plan de la patria en pleno apogeo. Cuando inventaron la constituyente cubana, y yo les decía, es una copia de la constituyente cubana, está en el plan de la patria, la hicieron en el 2017, pero estaba prevista para el 2019, la adelantaron por las protestas, no, nadie va a hacer una constituyente cubana, eso no existe, ¿cómo está la constituyente cubana? Pero lo hicieron, al final no hicieron la nueva constitución. Claro, porque es que es retórica, Daniel, es retórica. El plan es que quedarse con el país, no es construir nada, no es traer vacunas. O sea, ahí también lo digo en el libro, ¿de verdad crees que después de haber barrido con el 90% de los medios de producción y con la economía del país, que es lo primero contra lo que se enfilan ellos, van a dejar que un 10% hoy sobreviva? No, acuérdense del trapiche de Chávez. Este es el momento, están montando el nuevo trapiche. Y entonces van a salir todas las varas de caña creyendo que sí, que ellos sí van a poder vivir aquí porque es que hay una apertura. No hay nada. O sea, te van a meter en el trapiche, te van a utilizar y vas a terminar como terminan las varas de caña, como un pagazo. El gobierno interino fue la última ilusión. La última oportunidad. El gobierno interino no tenía posibilidad y no aprovechó. Fue quedar como una oposición sólida. Repite, de ahí que se cortó cuando empezaste la respuesta. ¿El gobierno interino qué? El gobierno interino no tenía herramientas ni cómo sacar a Maduro y al régimen, que son dos cosas. Que no es que es Maduro el dictador, entonces se enganchan allí, ¿no? Es el régimen, que es lo que los sostiene a todo esto. Todavía tampoco lo han entendido. No iba a tener posibilidades de sacarlo por ninguna vía. Eso no existe. Hay que leer cómo se manejan a estos gobiernos comunistas para perder la oportunidad de consolidar a una oposición seria que el mundo respetara, como ocurrió en aquellos países donde emergieron grupos opositores que confrontaron a esos regímenes comunistas y que hoy son respetados en el mundo porque por aquella fortaleza acabaron con aquello. Eran momentos de debilidades. Esa fue la oportunidad que perdió el gobierno interino. Crearon expectativas que eran imposibles de cumplir. Antes hablábamos sobre los militares y el divorcio de la clase política venezolana sobre los militares venezolanos, y tú lo ves cuando redactan aquel proyecto de ley de amnistía. Y entonces decían que por qué les rompían la ley de amnistía en la cara. Estaban diciendo, tú no me entiendes. O sea, tú no has entendido. Tú no sabes qué está pasando aquí adentro. ¿Qué es lo que yo he hecho mal si a mí me han formado y me han adoctrinado para caerle a plomo a estudiantes y manifestantes? O sea, a mí no me han enseñado otra cosa. Tú me estás diciendo algo que yo no entiendo. Porque es que tampoco los educaron a esa generación que tú dices, que tampoco le hablaron. Tú lo entiendes cuando les escriben cartas, le dicen, es que la Fuerza Armada, primero los llaman en plural y ya no son plurales hace 22 años, sino en singular. Es que ustedes están destruidos, es que les destruyeron aquello. Y cuando tú vas a ver las compras de material bélico en 22 años, tú dices, caramba, el teniente, el capitán que está escuchando esto, dice, ve su helicóptero, ve su avión nuevo, ve su tanque y dice, bueno, pero esto no está destruido. ¿Estos tipos dónde viven? Claro. A mí me están trayendo equipos nuevos. No solamente eso, sino que estamos hablando de que el nivel de corrupción militar permitió que ya aquello que se decía que no había generales pobres, bueno, pero es que a cualquier capitán que ponen a cargo de una alcabala, a cargo de a un teniente en una bomba de gasolina o a un sargento en un paso fronterizo, lo tenemos como millonarios. Y pareciera que no hay una mejor empresa, una empresa más lucrativa en Venezuela que esa Fuerza Armada Nacional disque bolivariana, ¿no? O sea que frente a eso plantear una amnistía cuando
¿qué necesidad de amnistía tiene un sargento que le cobra $100 a cada carro por pasar por una trocha? O sea, ¿qué le estás ofreciendo? O sea, nadie le dijo eso al gobierno interino, nadie le dijo que estaba equivocado en ese discurso a los militares. Yo creo que sí se lo dijeron, pero no hicieron caso. Yo creo que sí se lo dijeron en algún momento. Sí se lo dijiste en algún momento. No, yo lo dije. Yo debo confesar que cuando tenía comunicación alguna con el propio Juan Guaidó y luego con el gobierno interino, porque hay gente que cree que uno tiene las posiciones porque uno cree que se las sabe todas. No, yo sí pensé que el gobierno interino podía ser la oportunidad final contra el régimen, sin duda. Yo no me la sé todas, yo no soy adivino, yo no soy brujo. Y consideré que las condiciones estaban dadas desde los Estados Unidos para que se construyera la salida que se tenía que construir, que no era ninguna la planteada, sino que era la salida en la que yo creo. Y pensaba que había sintonía para hacer eso, y no era así, a pesar de que lo decían de la boca para afuera. De la boca para afuera dice, bueno, sí, la cuestión, y por la fuerza, y por la cuestión, y llamamos a los militares, tal, y de repente tú veías los resultados y lo veías muy mal. Pero ya hubo un momento en el que cualquier, inclusive hice propuestas, algunas de ellas, por cierto, fueron propuestas hechas en colectivo, ¿no? En grupos, que algunas de esas fueron tomadas y aceptadas. Pero hubo un momento que el gobierno interino dejó de tener oídos. O sea, dejó de convocar a que lo ayudaran a pensar. Yo creo que ese fue el momento que el gobierno interino se acabó. En el que ellos entendieron, por alguna razón, de que como no iban para ningún lado, ellos se iban a dedicar a otra cosa. De esa otra cosa podríamos especular y cada quien tiene su opinión. Pero hubo un momento en que no había, el gobierno interino se quedó sin oídos. ¿Tú sentiste ese cambio en algún momento cuando ya los tipos no escuchan? Ya, se acabó, ya, chao. Yo eso lo llamo en ese libro que tú tienes allí, las camisas de fuerza, en el capítulo de Juan Guaidó. Las camisas de fuerza de Juan Guaidó, porque, bueno, alguien me preguntó, ¿hay sangre en el libro? Le dije, no hay sangre, ya los colmillos estaban completos. No hay sangre, porque quisiera que fuera temporal, quiero que lo lean los investigadores el día de mañana, como nosotros, como tú y como yo. Cuando, Daniel, y esto es voy a develar algo que está en el libro, cuando tú ves a Juan Guaidó autojuramentándose, y tú has trabajado en el Congreso de la República, y tú conoces la política de Venezuela, y tú sabes qué es lo que le da validez o no, qué es lo que da legitimidad y qué es lo que no, tú entiendes. Y yo estaba cubriendo en ese momento en vivo para Radio Caracas Radio, estaba Luis Trincado en el mediodía en el programa de La Causa R, y yo estaba muy emocionada, claro, porque allí, pero no podía transmitir emoción porque para mí ese momento era importante. Finalmente habíamos rescatado esa hilacha de legitimidad, como siempre la he llamado, que era el poder ejecutivo constitucional, que a fin de cuentas para mí como constitucionalista es muy, muy importante, porque es un presidente constitucional, o sea, la Carta Magna, por sobre quien nada ni nadie puede estar, le asignaba ese rol. Pero cuando tú veías la cara de sorpresa de los miembros de los partidos políticos, ya tú entendías todo. Eso es lo que yo llamo las camisas de fuerza, Daniel. Estábamos todos los venezolanos comprometidos con ese gobierno interino, con esa juramentación. Te voy a bailar otra cosa del libro. ¿Por qué no fue juramentado luego en el hemiciclo? ¿Por qué esos partidos no lo hicieron? Entonces y yo aquí no voy a defenderlo porque él se va a defender solo, él ya tendrá que escribir su biografía, le tendrá que decir al país qué fue lo que pasó en algún momento. Pero estaban esos partidos políticos comprometidos con el gobierno interino. Fueron las piedras que tuvo en el camino. Tenían un plan de gobierno. Sabían en diciembre que iba a ser Juan Guaidó el presidente constitucional de Venezuela por una circunstancia que habían creado el propio chavismo. Tenían un proyecto como el que no tuvieron cuando eligieron a la Asamblea
y ahí te pido perdón porque te convencí para que votaras pues, en el 2015. Entonces no lo cumplieron tampoco. Allí Bueno, tampoco llegaron. Yo voté a mi manera. Yo sé, pero tú no querías votar. Tú Sí, sabes que no querías votar. Y después me echaba la culpa. Es que gracias a Thais Peñalver, Thais no te voy a perdonar nunca. Pero fíjate que es una cosa que yo en estos días he reflexionado. Inclusive se lo voy a hacer una casi delación. Se lo decía a uno de los involucrados, que es el diputado José Manuel Olivares. Porque en el año 2015, en esas elecciones, yo estaba muy molesto con la forma como se había confeccionado esas listas, porque yo decía, aquí está el origen del mal, esa asamblea no va a funcionar con todo esto. Y lo que a mí me molestaba en particular era que a mí me estaban obligando a votar por José Manuel Olivares. Y yo estaba en aquel momento muy molesto con José Manuel. Y además de eso, me parecía que era una falta de respeto con Juan Guaidó, haber hecho los arreglos que se hicieron, y había que votar 2 veces por Guaidó, porque Guaidó estaba en la lista y estaba en el circuito. Entonces yo decidí no votar por la lista. Yo decidí, voy a votar, pero no voté por la lista para no votar por Olivares. Y como una gracia, ¿no? Dije, yo solamente voy a votar por Juan Guaidó. Y yo pensaba que me la estaban comiendo. Entonces, imagínate, ¿no? Las cosas que pueden pasar. Pero dentro de todo eso, lo que yo le decía a Olivares, casi que como reclamo, era que caramba, si la gente supiera todo lo que una generación de políticos en Vargas tuvimos que hacer y perdimos para lograr que la generación de Juan Guaidó y de José Manuel Olivares llegara a la Asamblea Nacional, estaríamos descubriendo una novela trágica. Porque yo, en contra de la posición del partido en el que militaba, apoyaba la candidatura de esos muchachos, porque yo decía, bueno, pero es que darle, esto es lo que está emergiendo, y está emergiendo a nivel nacional, tú no lo puedes parar aquí. Y pelearse con los viejos líderes y con los viejos caudillos partidistas de Vargas para permitir que unos muchachos que hacían vida en las universidades, pero que eran varguenses, tuviesen espacio. Eso costó sangre, sudor y lágrimas. Eso costó salir. Bueno, yo me terminé yendo de la política en Vargas en medio de una reyerta regional. Que se hiciera todo eso para que los muchachos llegaran de la forma triunfal como llegaron en el 2015 y después ocurriera todo esto. Es una frustración tan grande que me dan ganas de escribir un libro y decir me voy también. O sea, ¿Viste? Me estás entendiendo entonces, sí. ¿Viste? Porque es que es muy difícil, es muy duro. Esos muchachos, mira, y tú estás hablando de José Manuel y yo me lo encontré, es nuestro compañero de Radio Caracas Radio. Y yo hablaba con José Manuel y le decía a José Manuel, y José Manuel fue entendiendo. Ya casi antes de irse, ya no me decía, nunca me dijo, ahí tuviste razón, pero yo lo veía en su mirada. Cuando él me recibe en la asamblea, que el 23 de octubre del año 2016, cuando decretan el rompimiento del hilo constitucional, y hasta allí, yo recuerdo que José Manuel me recibe, que yo era mi primera vez desde que había salido del Congreso, más nunca había regresado de la asamblea. No pisaba el palacio desde hacía mucho tiempo. Y me dijo, van a hacer eso y más nada. Cuando él me dijo eso, yo entendí, José Manuel es el grupo de jóvenes que está entendiendo que están atrapados en el Chernóbil político de los viejos partidos, porque ¿qué es el G4? El G4 está conformado por quiénes, Daniel. Y no vamos a entrar en esos detalles porque eso es para un programa aparte. Es otro programa. Pero en el libro está. Esos muchachos se sintieron atraídos por quienes no habían construido nada en Venezuela. ¿Cuáles eran los referentes de esos muchachos en ese momento político? Ninguno. O sea, ni siquiera se pudieron haber abrazado de un Rómulo Betancourt y discutir sus ideas, se pudieron haber abrazado de Rafael Caldera y debatir aquello, pero no debieron nunca haber permitido que los abrazara, lo que yo llamé el beso de la muerte, de quienes permitieron que llegara Hugo Chávez. Yo creo que ese es el origen de la perdición del proceso que arrancó en el 2015.
y creo que así se escribirá en el futuro, si es que no está ya escrito aquí, creo que sí. Amigas y amigos, Thaís Peñalver ha escrito este maravilloso libro. Para mí siempre es un placer conversar con Thaís en todos los programas donde hemos estado juntos o en las transmisiones que hemos estado juntos, porque esa es otra cosa que yo siempre, Neomar siempre se carga de recordarlo, cuando le dicen que lo que hace es criticar, pero el día de las elecciones del 2015, Daniel Lara y Neomar Hernández amanecieron en Radio Caracas transmitiendo en vivo lo que estaba pasando en la calle y entrevistando a los diputados recién electos. Y cuando se juramenta la Asamblea Nacional, eran Thaís Peñalver y Daniel Lara los que estábamos en Radio Caracas transmitiendo la juramentación del presidente primero, y todos los demás. Uno ha estado allí. Lo que pasa es que, bueno, las cosas son como son y las cosas se olvidan. Pero uno intentó, yo creo que todos lo intentamos, todos intentamos que las cosas salieran bien. Lamentablemente no es así. Algunos lo estamos pagando con exilio, otros lo están pagando viendo cómo el país se va apagando, porque lo que ocurre en Venezuela es que el país se va apagando y no va viendo en las noches cómo hay menos luces. Así me lo decía mi mamá en estos días, y yo creo que de eso algo debemos aprender. El libro de Thaís Peñalver se encuentra disponible en Amazon. Es una maravillosa lectura para Semana Santa. Si usted quiere ver cuál ha sido el martirio, pasión y crucifixión de un país, es maravilloso, cómprese el libro y utilice los días de resguardo de Semana Santa. Y ahí están los 7 templos también, no tiene que salir de la casa. Exactamente, lo tiene aquí, lo visita virtualmente aquí. Una maravilla. Thaís, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, te quiero mucho, cuídate, por favor, no salga, te lo ruego. No, yo estoy encerrado. Gracias, Thaís Peñalver, amigas y amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Fuera de Orden. El único, yo tengo que decir, el único que no va a leer el libro es Chávez, porque se murió, ustedes lo saben, y no volverá. Y eso no está en el libro, pero debería. Yo cuando escriba un libro, yo voy a poner eso al final. No volverá, porque no volverá. Bueno, primicia, Daniel, el próximo libro es sobre esto. ¿Qué pasó con Chávez? El último títere se llama. Y ya está listo. Mira lo que nos está dejando Thaís, ahí lo tienen. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima emisión de Fuera de Orden. Hasta entonces.